Hola muchachos, vamos a darle continuidad al tema de elipses. Ahora vamos a ver elipses con centro fuera del origen. Sí, las ecuaciones que vamos a utilizar para este tema van a ser estas que aparecen aquí. Si se fijan, solo varía, al igual que circunferencia fuera del origen y parábolas con vértice fuera del origen, en que las coordenadas del centro son h y k y se incluyen dentro de mi ecuación previa, en este caso de elipse, como menos h y menos k. Entonces esto va a afectar ¿qué? Va a afectar los parámetros de los vértices, de los focos, de los extremos de B, del eje menor. El lado recto no lo habíamos tomado en cuenta en los otros problemas, pero el lado recto es como el diámetro focal. De hecho también es diámetro focal. ¿Por qué? Se parece a lo de parábolas. La parábola tiene un foco, ¿verdad? Si recuerdan, una elipse tiene dos focos, ¿sí? Dos focos a extremos de la elipse, cercanos a los vértices. Entonces, una línea recta que atraviese por esos focos es el diámetro focal o el lado recto, y se calcula de esta manera, ¿sí? Bien, la excentricidad sigue siendo igual, E igual a C sobre A. La distancia al eje mayor, eso no se altera. La distancia del eje mayor es 2A, ¿sí? Porque del centro a uno de los vértices es A, entonces al otro vértice es otra A, sumadas son 2A. Y la distancia del eje menor es 2b, ¿sí? Del centro a una de las orillas, pues es la que mide el valor de b. Entonces, hacia el otro vértice menor o extremo menor, pues es otra b, entonces son 2b. Y la distancia entre los focos, pues es dos veces el c. Ojo, no confundir la coordenada c del centro con la coordenada c de los focos con la coordenada c del centro. Estas son las ecuaciones o fórmulas, como lo quieran ver, para elipses que se abren de manera horizontal o que sus vértices están alineados con el eje X sobre el eje horizontal con centro fuera del origen. También hay unas fórmulas que solo cambian la sustitución para elipses con centro fuera del origen y que abren de manera vertical, ¿sí? Que son elipses verticales. Lo que no va a cambiar va a ser excentricidad, distancia del eje mayor o el valor del eje de mayor, cuánto mide, eje menor, y la distancia entre los focos siguen siendo 2A, 2B y 2C. El lado recto tampoco cambia, lo único que va a cambiar son las coordenadas de los extremos menores, cómo se calculan, los focos y los vértices, ¿sale? En las anteriores es h más menos a en el vértice, acá es h, k más menos a, ¿sale? Bien, entonces vamos. El primer ejemplo me dice, bueno, el primer ejemplo para elipses con centro fuera del origen, que vendría siendo el ejemplo 5 de los que llevamos, determine los elementos de esta ecuación. Me da una ecuación en forma general. ¿Por qué sé que es una forma general? Porque está igualada a cero, ¿sí? Bien, entonces, lo que tengo que hacer es llevarla a la forma ordinaria. Si recuerdan, en parábolas, circunferencias, hacemos lo mismo, ¿sí? De tener la forma general la llevo a la forma ordinaria para encontrar los elementos. También para recta, ¿sí? La forma ordinaria me dice de la recta dónde corta y cuál es su pendiente de manera directa, que vendrán siendo los elementos de la recta. Entonces, en este ejemplo, pues tengo un término independiente, tengo valor x cuadrática, x lineal, y cuadrática, y lineal. Entonces lo que debo de hacer es completar el trinomio. Pero antes de esto, pues debo de hacer algunas reducciones. Si se fijan aquí, nada más agrupé los términos de la misma literal, pero con diferente exponente. Y el término independiente, pues lo voy a pasar del lado derecho. ¿Sí? Me quedo de esta manera. Posterior a ello, aquí en las y puedo factorizar. Se fijan, 16 es la mitad de 32. Entonces, estos dos términos yo le saco el 16 como factor común y me queda y cuadrada menos 2y. ¿Sí? Ahora, para completar el trinomio de la y, a este término lo tengo que dividir entre 2 y lo que me dé lo elevo al cuadrado. En este caso es menos 2 entre 2 es menos 1. Y al cuadrado, recuerden que cualquier número se hace positivo el resultado. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y ya completé este trinomio. ¿Sale? En el caso de las x, como el término cuadrático no tenía ningún coeficiente, ningún número acompañándola diferente de 1, no tengo que hacer el paso que hice con las y. ¿Sale? Ese tal cual. Saco mitad al 4, que es 2, y ese resultado que saque al dividir entre el número de aquí, pues lo elevo al cuadrado, y 2 al cuadrado sigue siendo 4.
por eso me queda este trinomio. Ya una vez que completé ambos trinomios, yo debo de agregar del lado derecho los números que estoy agregando del lado izquierdo para completar estos trinomios. Ojo, deben de tomar en cuenta que aquí se agrega un 1, pero ese 1 está siendo multiplicado ¿por quién? Por el 16. Entonces lo que yo debo de agregar del lado derecho es un 16, ¿sale? Y un 4. Y me queda de esta manera. De este lado ya puedo factorizar lo que está entre paréntesis. En el caso de la y, ya es un trinomio, es y menos 1 al cuadrado. Recuerden, trinomio cuadrado perfecto a binomio al cuadrado es raíz del primero, signo del medio, raíz del último. Se cierra paréntesis al cuadrado. Aquí en las x es igual. Raíz del primero pues queda x, signo del medio es más. Raíz del último término de ese trinomio es, en este caso es 2, se cierra paréntesis al cuadrado. ¿Sale? Entonces ya nada más del lado derecho debo de hacer la simplificación de los términos semejantes, que es una suma, ¿sí? Serían 16 más 4 son 20, más 44 pues son 64. ¿Sí? Me queda de esta manera. ¿Qué sigue de hacer? Si recuerdan la ecuación ordinaria de la elipse, en el igual siempre tiene un 1, es algo que la caracteriza. Entonces, ¿cómo hago un 64,1? Pues lo divido entre sí mismo. Pero como esto es una ecuación, pues tengo que hacerlo también del lado izquierdo. Entonces lo que me queda es 64 entre 64 es 1, 16 que multiplica este binomio entre 64 y x más 2 al cuadrado, o este binomio entre 64. Ojo, aquí se tiene que hacer una reducción, ¿sale? Ya les había comentado en circunferencia que la diferencia entre circunferencia y elipse es que los coeficientes no son iguales, ¿sí? Si recuerdan en circunferencia, el número que acompañaba a la x cuadrada y a la y cuadrada era igual. En elipses no, nunca va a ser igual, ¿sale? Bien, entonces al simplificar 16 sobre 64 es igual a un cuarto, por eso me queda 4 abajo. Ahora ya es fácil de sacar los elementos, porque ya nada más tengo que encontrar quién es A, quién es B, quién es C, quién es H y K. De hecho H y K ya los tengo. Este sería H, este sería K, pero recuerden, esta es la posición de menos H, esta es la posición de menos K. Lo que me quede al factorizar siempre yo le debo de cambiar el signo para obtener el valor de H y de K. Entonces H va a ser menos 2, K va a ser 1 positivo, ¿sale? Les cambio el signo. A cuadrada es 64. Recuerden que A es el parámetro o representa la ubicación del vértice, pero siempre aparece en la ecuación ordinaria como al cuadrado. Entonces nada más le saco raíz. Ya tengo los dos valores de la A, es más menos 8. De la B, pues va a ser más menos 2, ya sin sacándole la raíz, ¿sale? Y ya pues la C, recuerden que el que me haga falta de estos dos, de B o de C, es, por ejemplo, si me falta la C, a la A cuadrada le tengo que quitar la B cuadrada. Si me falta la B, a la A cuadrada siempre le tengo que quitar la C cuadrada, porque A siempre es mayor que, que los otros dos parámetros. Entonces C cuadrada es igual a 64 menos 4, es igual a 60. Entonces C es igual a raíz de 60, que es aproximadamente 7,74. Recuerden que las raíces cuadradas tienen dos posibles soluciones, que es más y menos. O sea, el mismo valor, pero positivo y negativo. Entonces, como ya dijimos, el centro era h, k es menos 2,1, que son estos dos parámetros con el signo cambiado. Y los vértices, pues aquí tengo la fórmula. Como esta elipse es horizontal, ¿por qué sé que es horizontal? Porque la a cuadrada, el término de los vértices está sobre el binomio que tiene la x. Quiere decir que abre o se extiende sobre las x o paralela a las x, ¿sale? Entonces, pues la fórmula me decía que es h h más menos a, k. Entonces quiere decir que la k se pone el valor tal cual y el otro valor en x va a ser el resultado de las operaciones de la h y la a sumadas y restadas. Entonces la h es menos 2 y la a es más menos 8. Entonces cuando se suma, es decir, cuando es menos 2 más 8, es 6 positivo, 1. Ahí va a estar un vértice. El segundo vértice va a estar cuando se resta el valor de a. Entonces menos 2 menos 8 se suman porque ambos son negativos en menos 10,1. Ahí ya tengo mis dos vértices, ¿sale? Eso ya los puedo, para ubicarlos en la gráfica, ¿sí? En el caso de los focos, lo mismo. Es h, h más menos c, ¿sí? Y aquí voy a obtener dos valores también para los focos, el foco 1 y el foco 2.
Entonces el primer valor va a ser cuando se suma, es decir, menos 2 más 7.74, los signos son distintos, entonces una resta queda 5.74, 1. Si se fijan la coordenada en y, que es k, no se altera por fórmula para estas elipses horizontales. En las verticales es al revés, ¿sale? Al que se le va a sumar o a restar va a ser el valor de y. Y el otro valor del foco es pues cuando c es negativa, menos 2 menos 7.74, los signos van a ser iguales y se van a sumar. Me queda menos 9.74, 1. Ya nada más, bueno, me falta encontrar todavía excentricidad y otros parámetros. Ahorita vamos con los extremos del vértice menor, es decir, los puntos B. Aquí yo lo representé con B mayúscula, ¿sí? Nada más para hacer la diferencia, ¿sale? Bien, entonces aquí sí cambia, ¿sí? El que se mantiene constante es H y el que va a cambiar es K, va a ser más menos el valor de B. Entonces K valía 1, entonces el primer vértice del extremo menor o del eje menor es menos 2, 1 más 2, 3, menos 2, 3. El otro vértice es menos 2, pues ahora sí la resta, 1 menos 2, entonces me queda menos 1. Y ya tengo los dos extremos del eje menor. El lado recto, apenas se alcanza a ver aquí en la diapositiva, es 2 de fórmula por b al cuadrado. Entonces es 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. ¿Sí? Y en la fórmula me equivoqué, les puse a cuadrada, pero no, es a sola. ¿Sale? Es a sin el cuadrado. Entonces 8 entre 8 es igual a 1. Y eso es lo que mide el lado recto. La excentricidad es c entre a. Sin los signos, no importa. Entonces es 7.74 entre 8. Y eso me da 0.9675. ¿Sale? Entonces quiere decir que es bastante alargada. La distancia del eje mayor pues es 2 veces a. Entonces es 2 por 8, 16. La distancia del eje menor o al eje menor es 2b. 2 por 2, 4. Y la distancia entre los focos es 7.74 por 2. 15.48 aproximadamente. Y esta sería la gráfica. Wolfram no les permite graficar este tipo de elipses, ni tampoco de parábolas y circunferencias cuando son fuera del origen. Wolfram Alpha, que es el servicio gratuito. Podrían utilizar GeoGebra. GeoGebra, recuerdo que parábolas con vértices fuera del origen sí me dejó graficarlas, por si quieren hacerlo en compu para su problemario. Y otra sería hacerlo a mano, no es tan complicado. Ubican los vértices, también los extremos del eje menor, los focos, que aquí aquí nada más están representados por las letras, y pues a tanteómetro intentan unir los extremos, dándole la apariencia de la elipse, ¿sale? Bien, entonces hasta aquí dejamos este ejemplo. El siguiente video va a ser del ejemplo número 6, y ya nada más me quedarían otros dos ejemplos y ya para dejarles el resto del problemario.